amigos de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, iniciamos nuestra edición meridiana correspondiente a hoy 31 de marzo del 2023. Se pasó marzo, se pasó el primer trimestre del año y lo vivimos intensamente, como siempre llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Lo hacemos con mucho cariño, mucho respeto para todos ustedes, un equipo donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de operadores en las distintas emisoras que nos permiten señal abierta, llevándoles a ustedes la información desde Aruba hasta Arauca, por todo el eje fronterizo binacional colombo-venezolano y el Caribe latinoamericano. También un equipo de corresponsales que nos apoyan en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, llevándoles a ustedes la mejor información, todos bajo la coordinación de su servidor, Alan Peralta. Como siempre, iniciamos nuestra jornada meridiana con la visita en la sala de Carlos Uzcategui y el Miura. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, y tú, Alan, una feliz tarde para ti, para el equipo de producción, a nuestro corresponsal y a la audiencia, que es nuestro invitado especial. Alan, antes de comenzar, quería darte una buena noticia de un gran amigo, Roberto Malavé, que desde República Dominicana nos escuchó por la versión de Radio Delfín del departamento de La Guajira en la AM. Me dio mucha alegría cuando me dijo, caramba, estamos lejos. Y se escuchó allá en República Dominicana el programa Siempre Venezuela en Radiecito. Bueno, qué bien, qué bueno, excelente, extraordinario esos reportes porque nos permite coordinar, amplificar nuestra señal. Hay buenas noticias que vienen por ahí, pero no les quiero adelantar nada hasta que ya se concrete. Bueno, Carlos, hay muchas cosas de las cuales que conversar hoy, pero vamos a hablar del tema del día. El tema del día es que hoy finaliza el lapso para que usted pague impuestos en Venezuela. Hoy es el tema, hoy es el cierre tributario en Venezuela, 31 de marzo, como todos los 31 de marzo, la gente corriendo, desesperada en los bancos, porque qué mala manía del venezolano dejar todo para último momento. Y hoy pues se nota esto en los bancos, en Eso es cierto. las presentaciones contables y todas estas cosas. Pero bueno, esa es la noticia de siempre. La noticia nueva es que hasta el que tiene salario mínimo tiene en este momento que pagar impuestos. ¿Y esto por qué? Porque la norma tributaria señala que la unidad en este momento está calculada sobre bolívares 0,40 y todo venezolano en condición de asalariado que exceda las 1.000 unidades tributarias en su ingreso, es decir, 400 bolívares anuales, debe cumplir con la declaración y pago de impuestos sobre la renta. O sea, es increíble. O sea, si usted gana 130 bolívares al mes, obvio que en un año usted superó ampliamente la cifra de los 400 bolívares como límite para el pago de impuestos sobre la renta. ¿Esto en qué se traduce? Hablándolo en español, hablándolo directamente, en que la mayoría de los trabajadores de la administración pública, aún ganando salario mínimo, tienen que pagar en promedio entre 130 y 180 bolívares por impuesto. Es decir, que a uno que gane 130 bolívares mensuales, se les va a imponer el pago de un mes de su salario para poder cumplir con la norma tributaria. ¿Qué te parece esto? Bueno, Alan, ese es otro desfalco a los bolsillos de todos los usuarios del país. Ahora mi pregunta, Alan, ¿y hacia dónde irá ese dinero? Porque ya ahora hay que preguntarlo de esa manera. ¿Hacia dónde irá esa recaudación del ICSRL en Venezuela? Porque todo se lo han robado, todo ha sido un saqueo, todo ha sido una malversación de fondos y el CENIAC, aparte de todo, que no tiene ni siquiera máquinas fiscales, porque fíjate que todavía en el sector de la migración, tanto en Puente de Páez, en el Arauca, en el norte de Santander y en La Guajira, no tienen las máquinas fiscales para las tributarias aduaneras. Es decir, ¿qué irán a hacer con ese dinero? Porque las están robando, es como lo dijiste tú, es un mes del salario, una miseria.
Es decir, que cualquiera, es decir, que hasta un vendedor de pastelitos tendrá que pagar el impuesto en el país. Sí, es que esa es la circunstancia increíble. No hay, bueno, yo me imagino que para poder salir de esto, más de uno meterá lo que se refiere a las descargos tributarios, es decir, la carga familiar, La otros, carga familiar, educación, salud, otros elementos que puedan anular este pago de impuestos, pero es increíble que en un país totalmente empobrecido, el gobierno le cargue fiscalmente al que menos gana un mes de su salario. Ahora, pregunta muy importante, ¿hacia dónde van estos recursos? Maduro no tiene en este momento, el régimen de facto no tiene en este momento recursos para pagarle a los trabajadores de la administración pública por el tema eso de es que correcto. prácticamente los ingresos petroleros se han venido al suelo. La única manera de poder pagar en bolívares es con la misma recaudación fiscal. Es decir, por primera vez en muchísimos años de la historia venezolana, no sé cuántos, pero muchísimos años, el pago de los sueldos y salarios de los trabajadores de la administración pública depende en 90% del ingreso del impuesto sobre la renta. Pero esto no va a durar mucho tiempo. Esto si acaso le da No, en oxígeno al gobierno absoluto. para llegar hasta mayo, para llegar hasta finales de abril. Pero estas circunstancias hacen que la fragilidad del régimen en materia financiera esté mostrada claramente. El tema del Falco que hicieron en PDVSA demuestra a la clara que el gobierno no tiene recursos para poder pagar a la administración pública. Y esto alborota no solamente a los trabajadores de la administración pública formales, a los militares, porque antes les daban prebendas, pero ahora ya no, ya no alcanzan ni para las prebendas. Y en un momento en el cual el país está sacudido por la molestia, la indignación frente al tema de la corrupción. Ahora, estos alargaron la cuerdita y van a pretender esperar hasta finales de abril para determinar el nuevo sueldo mínimo en Venezuela. Pero ya Will Rangel, tu amigo, tu pana Will Rangel, ya salió diciendo que no, Sin que no son vergüenza ese. ya no son $200 de aumento de salario mínimo, que quién dijo eso, que era mucho menos de $200. Lo dijo Will Rangel en una declaración el día de ayer. Qué barbaridad. Bueno, fíjate que me diste cuerdita para también darle su batazo a Will Linares Rangel, el ex maletinero y chofer de Carlos Ortega en la extinta CTV en su momento. Pero Will no conoce nada sobre el contrato colectivo, Alan. En muchos programas lo hemos versado ese tema. Will no conoce absolutamente lo que significa la prerrogativa hacia las federaciones, sindicatos de base, y él, porque nunca fue sindicalista, simplemente aprovechó esta circunstancia. Y fíjate algo, Alan, que me alertaste un punto muy fuerte con el tema de los impuestos en el país. Y ayer tú lo dijiste muy claro, muy raspado, muy conciso y sin tapujos, que de Semana Santa, después del domingo de resurrección, el lunes amanecerá y veremos. Pienso que el dólar o el salario mínimo con este tipo de situación, Alan, bajará de los $5 al mes. Y eso es lo que estoy pensando. Sí, y fíjate que para la próxima semana está prevista la gran marcha Via Crucis laboral. El 4 de abril, los trabajadores de la administración pública vuelven a salir a las calles masivamente en toda Venezuela a protestar y a exigir sus derechos. Y es que cada vez la exigencia se hace más fuerte. Nadie puede vivir con $5 al mes. No se Es puede vivir. imposible, Alan. O sea, Es eso es imposible. Una persona, no, ¿cómo hace para la salud, Alan? El colegio de los niños y sobre todo el tema de la salud, Alan. Cuando simplemente una cajita de los sartán, que en Colombia lo que cuesta 10 pastillas son 2.000 pesos. En Venezuela son $7, más del salario mínimo. Es decir, sí. es grave, Alan, porque ni pueden comer ni pueden comprar un medicamento. Bueno, Carlos, usted tiene voz
y pensamiento de brujo, porque usted viene desde hace varias semanas diciendo, y cuando destapen el problema en las empresas básicas, y cuando destapen el problema en la CBG, bueno, ya el gobierno siguió su línea y ayer detuvieron al presidente de la CBG, a 5 directivos de la CBG, y estos piques se A extienden. 5 directivos. Uno de ellos, el presidente de Sidor. Es decir, esto va a reventar en un nuevo caso de corrupción de los tantos que nos hemos habituado en Venezuela. ¿Tú te acuerdas aquella vez que me conversaste sobre el tema de dónde estaba saliendo la cabilla, de dónde estaba saliendo el acero, el aluminio? Alan, eso lo van a descubrir sencillamente porque está saliendo por la parte norte del sur del país, por las poblaciones mineras de Bochinche, Botanamo, hacia la frontera con la Guyana Federal. Y fuera de eso salen por el delta a Macuro, por los raudales, hacia Trinidad y Tobago y otras islas del Caribe, donde están los piratas del mar, porque esos son piratas, porque están comprando minerales y producción venezolana robada totalmente, fuera de la que sale para la vía de Brasil, la CBG, Alcasa, Ferrominera. Y fíjate, Alan, que eso lo hemos indicado los dos desde hace más de 2 semanas, hablando de ese tema. Ahora imagínate cuando se destape. Quisiera ver al ministro Reverol, el ministro de la Energía, un militar que no conoce ni siquiera un recibo de luz, cuando se destape el gran olletón del Curi hacia toda Venezuela del robo que ha tenido el sistema eléctrico en el país. Desde el momento que agarró Chávez ese problema y Maduro sabía todo esto. Bueno, sí, obviamente. Y un hombre ficha también de Tarela, Examí, el, Sí, señor. este, este hombre, Pedro Maldonado. Por cierto, mira que el karma, ¿tú crees en el karma? En en el pago de las Sí, cosas que tú haces en indiscutible. vida, lo pagas en algún momento. ¿Crees en eso? Por supuesto que sí. Y ya se está viendo. Bueno, resulta que el señor Pedro Maldonado fue uno de los hombres que más ha perseguido medios de comunicación en Venezuela cuando era presidente de Conatel. Fue Ujú. uno de los hombres que más emisoras de radio cerró en Venezuela y un hombre que dejó sin empleo a miles de venezolanos. Después tuvo, Por supuesto. como quien dice, se le alumbró el camino cuando lo nombra presidente de la Corporación Venezolana de Guayana en el 2018. Y desde ese momento, pues había mantenido el control de esta estatal venezolana y ahora es detenido por hechos de corrupción. De verdad que el karma procede, el karma ejecuta, aunque bueno, sabemos, mire, y vamos a ser claros, sabemos que estas son maniobras distractivas del gobierno para echarle la culpa a algunos y desviar la atención de la culpa y responsabilidad que tiene Maduro y su séquito. Pero estos no me alegra, pero me da un alivio en el corazón, de Un verdad, fresquito. un fresquito cuando uno ve que estos señores que le han hecho tanto daño al sector de las radiotelecomunicaciones, pues ahora son detenidos por hechos de corrupción. Aunque en el caso de la CBG todavía no se ha dicho específicamente de qué se le acusa, uno entiende que esto forma parte de toda la trama del robo con las criptomonedas y toda esta situación que se ha venido presentando en el país. ¿Qué te parece, Carlos? Bueno, Alan, fíjate, ya lo dijiste todo. Hasta el momento no han hecho verdaderamente cuál ha sido la causa de la detención de ellos. Pero ellos están en curso, Alan, en el tema del arco minero, que es desde diferentes municipios de la Gran Sabana, el municipio Sifonte en Tumeremo, los municipios de la zona minera, que son Bochinche, Botanamo, El Miamo, el sector El Frío, y han destruido parte de lo que es el territorio del sur del país. Esto con la anuencia, Alan, y esto es, mira, 100% verdadero y tarde o temprano va a caer, que es el gobernador del estado Bolívar, que después de más de 2 meses no salía en algún medio porque sabe lo que le espera. Pero, Alan, han destruido todo lo que es la economía del sur, agricultura, minería y sobre todo las carreteras. Fíjate que la trama de la carretera nacional
que va desde el Callao, desde el Dorado, kilómetro cero de Venezuela, hasta la línea, está totalmente en un 60% destruida. Alan, pero alrededor de todos esos sectores, desde el Paují, la Gran Sabana, cerca del Salto Ángel, se han focalizado más de 30 pistas clandestinas, pero han destruido todo lo que es el sistema lacustre. Y aparte de eso, Alan, han dañado toda la hidrografía de los ríos Cuyuni, Caroní y el Orinoco, envenenándolos con el mercurio. Es decir, no lo sabía el gobernador, no lo sabían los alcaldes de la zona minera. Alan, sí lo sabían. Bueno, SOS Orinoco, la organización ONG que se encarga de hablar de estos temas, específicamente, ha manifestado que en los últimos años se ha perdido 1 millón de hectáreas de territorio en el Amazonas venezolano. Y esto ya es un delito grave, un delito ecológico de primer nivel, porque no Gravísimo. le estás negando el futuro a los venezolanos que están naciendo en este momento. Un futuro en donde esto se vuelve un desierto y donde la condición se hace cada vez más difícil para poder vivir en un país que pierde hasta hoy 1 millón de hectáreas de un territorio virgen, un territorio parque nacional. Sí, Carlos, otro que está eso pagando es verdad. karma, los efectos karmáticos siguen andando y rondando por Venezuela y uno es el juez Maximino Márquez. Maximino lo llamaban el demoledor, se la pasaba con una seguridad del SEBIN y era el hombre que más presos políticos tiene en su haber. Ahora los familiares de estos presos políticos están diciendo algo que está en la ley. En la ley se afirma Por supuesto. que si un juez resulta implicado en decisiones turbias y en investigaciones turbias por efecto de la corrupción, todas sus decisiones pueden ser revisadas nuevamente por otros nuevos jueces. Y esto es lo que están pidiendo los familiares de los presos políticos, la revisión de la sentencia. Vamos a ver este video y después comentamos. No, y es un tema que tú lo tocas muy bien porque por tu condición de abogado, sabes hacia dónde van esas vías, porque uno no sabe si son derechos penales, derechos institucionales, ahí lo que hay es un revoltijo, Alan, porque estos no son jurisconsultos, abogados especializados en los temas de este tipo. Pero los familiares saben lo que están diciendo, están asesorados por buenos abogados, que por cierto, lo lamentable del caso es que los tribunales no aceptan la entrada de abogados honestos, sino los abogados que envíen la mermelada. Pero este hombre tiene que cantar como el Chiruli, hermano, y el gobierno tendrá que eximir muchas pruebas que fueron falsos positivos contra los presos políticos. Bueno, vamos a ver el video de los familiares. ¿Qué demandan los familiares sobre este tema? ¿Hasta cuándo nosotros soportamos? ¿Hasta cuándo nosotros vivimos en esta circunstancia de hambre, de miseria? Y no contentos con eso, nos reprimen, nos meten presos. Y quienes son nuestros verdugos hoy salen acusados de haberse robado cualquier cantidad del erario público. ¡Libertad! ¡Libertad! Exigimos la libertad de Reinaldo Cortés, de Alcides Bravo, de Emilio Negrín, de Alonso Meléndez, de Gabriel Blanco y de Néstor Astudillo, trabajadores presos y que fueron acusados por este juez que hoy se encuentra en la red acusado de corrupción. Por eso exigimos justicia. Bueno, y ahí está el reclamo de los familiares de los presos políticos. Deben liberarlos porque este es un juez que, según la denuncia, cobraba por sentencia. Y ve lo pedante que era en los tribunales de Caracas. Los propios abogados dicen que era un tipo que se creía sobrado, que se creía que tenía a Dios agarrado por las barbas. Por la chiva. Y sí, y era un hombre que paseaba con sus escoltas de arriba para abajo y de abajo para arriba en los tribunales de Caracas. Ahora, vestido de anaranjado, se ve bonito, hasta simpático el hombre, pero
indudablemente. Hermano, te vino con esa lengua viperina. Pero Carlos, es que ¿qué le podemos desear? Que tenga la mejor justicia, la misma justicia que él aplicaba a los presos políticos, que la tenga él, que la disfrute, que goce de la prisión, del encierro, porque el encierro te hace reflexionar, te pone a pensar, te pone a ser un poco más claro en las cosas y que se prepare, porque como fue Y se señalado, le pone el pelo blanco. claro, como fue señalado como corrupto por este régimen corrupto, indudablemente su destino no es muy halagador. Pero ahí está el juez demoledor de los presos políticos, Maximino Márquez, en prisión. Viva viva el karma, como diría alguien por ahí. Viva el karma. Esos son los axiomas de la vida. Claro, definitivamente ahí estamos en esta situación. Carlos, otro tema. Ya se determinó que según las cifras de este cierre de marzo, hay 7.240.000 venezolanos en migración forzosa. 7.240.000 personas que han huido del país. Y los muy descarados salen hoy diciendo que la migración forzosa en Venezuela se debe a las sanciones. ¿Qué te parece esa mantequilla? Oye, Alan, pero ya eso es un descaro, porque ellos mismos saben que la situación ha sido la situación económica, la inseguridad, la falta de empleo, los salarios, las amenazas, destrucción del aparato productivo, destrucción de la familia, una migración con casi 8 millones a nivel del mundo. Alan, eso no tiene precio de tantas estupideces que habla el gobierno. Sí, definitivamente este recurso lingüístico y digamos todo este engaño alrededor de las sanciones se le cae porque es evidente que la gente se fue del país y ha salido del país por muchas circunstancias anteriores al hecho de las presuntas sanciones, porque estas sanciones son extrañas. Estas sanciones te permiten importar Ferraris, Lamborghini, te permiten comer, Lamborghini, generar bodegones con exquisiteces. Y bueno, y estas sanciones no te permiten cobrar aparentemente 24.000 millones de dólares en deuda y facturas petroleras, pero es obvio que son muy extrañas estas sanciones que para el gobierno, para la mentalidad del gobierno existen. Esas sanciones no llegan a los corruptos, porque no, para nada. sobradas imágenes hemos visto de cómo esta gente se alimenta y se goza el país a costillas de las necesidades del pueblo. Pero de eso vamos a hablar esta tarde. ¿Te parece, Carlos? Porque se nos acabó el tiempo. Perfecto, Alan, porque algo sí te adelanto es lo único que en más de una semana, Alan, tanto en la ciudad de Maracaibo, en la ciudad de Valencia y en Caracas, tiene más de una semana que de esos famosos restaurantes de lujo con aviones, con sillas especiales, que te voltean, tienen mesoneros especiales, no han abierto sus puertas. Bueno, sí, nos despedimos, será hasta las 5 de la tarde, como siempre lo decimos. Les deseo un buen provecho para todos y ya en el comienzo del Happy Weekend. Le dijo un mesonero al otro, mira, los clientes están huidos. Bien huido. Salieron Ya no está la corriendo, merluza de la propina. espantados como la chiripa con el baigón. Así están las cosas. Bueno, nos vamos a la pausa comercial y musical del momento. Regreso, seguimos aquí con más de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela, seguimos aquí en el tercer segmento del programa Siempre Venezuela en este mediodía del 31 de marzo del 2023. Quiero saludar afectuosamente a la ciudad de San Cristóbal, estado Táchira, Venezuela, que hoy celebra su día especial, su día de fundación. San Cristóbal fue fundado el 31 de marzo y hoy está cumpliendo años la ciudad de San Cristóbal. Así que saludos a todos los san cristobalenses, a todos los tachirenses que celebran con especial agrado
esta fecha durante el día de hoy. También en materia informativa, por fin, tal como lo señalaba nuestra entrevistada Lisbeth Guerrero, por fin el gobierno de Venezuela, a través de su embajada en México, se pronunció sobre el caso de la situación de los venezolanos fallecidos en la tragedia de Ciudad Juárez. La embajada de Venezuela en México emitió un escueto comunicado por la tragedia del incendio en el centro de detención del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, en el que murieron varios venezolanos. La sede diplomática divulgó en sus redes sociales el texto en el que no expresó, óigase bien, solidaridad con los heridos, ni envió condolencia a los familiares de los fallecidos. Solo puso a disposición un número telefónico y un correo electrónico para los familiares de las víctimas que requieran información. El texto dice así: la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en los Estados Unidos mexicanos, ante el doloroso siniestro ocurrido en Ciudad Juárez, Chihuahua, estación migratoria del Instituto Nacional de Migración, donde fueron afectados ciudadanos venezolanos, ponemos a disposición de las familias que requieran información en el siguiente número telefónico y correo electrónico. Más nada. Esto fue lo que dijo la Embajada de Venezuela en México y vuelvo a ratificar, esa es la preocupación que tiene el sistema del chavismo por los venezolanos. Vamos a escuchar ahora el reporte de María García, lo que usted no escuchó a través de Siempre Venezuela. Lo que usted no escuchó a través de Siempre Venezuela Radio, en Colombia, Curazao y Bonaire. Lo que usted no escuchó con María García. Bienvenidos a una nueva emisión, hoy viernes 31 de marzo de 2023. Sodi Zulia despliega 500 funcionarios en dispositivo Semana Santa 2023 desde la plazoleta de la Basílica Nuestra Señora de Chiquinquirá, simulando un vía crucis con sus discípulos, jubilados, pensionados y sobrevivientes públicos del estado Zulia, volvieron a tomar las calles de Maracaibo solicitando mejoras salariales. Puntos de inscripción para el registro electoral permanente piden estudiantes de la Juventud de un Nuevo Tiempo desde las instalaciones del Consejo Nacional Electoral. Niños, niñas y adolescentes de la Casa Niño Zuliano en Maracaibo realizarán Vía Crucis 2023 en el marco de la Semana Santa, informó su presidenta Evelyn Trejo de Rosales. Próximamente venezolanos podrán cancelar sus bolsas CLAC con la activación del Carnet de la Patria, informó la Autoridad Única de Alimentación del Zulia, Jenny Cedeño. Detención de Pedro Maldonado, presidente de la Corporación Venezolana de Guayana, por parte del SEBIN, desencadenó la captura de otras 5 personas de esta directiva. Informe de gestión 2022 presentó alcalde Gustavo Fernández ante el pueblo sanfranciscano. Internacionales. Infección respiratoria del Papa Francisco es controlada en el Hospital Gamel de Roma, donde permanecerá días recluido, informó Matteo Bruni, portavoz del Vaticano. 3 sismos sacudieron a Chile la tarde de este jueves con magnitud en escala de Richter de 4.2, 4.4 y 6.3 grados, los cuales alertaron a las autoridades de ese país. Deporte. Con un doble con el que iguala al japonés Ichiro Suzuki, el venezolano Miguel Cabrera conectó su hit 3089. Hasta aquí los titulares de lo que usted no escuchó con María García. Volveremos con una nueva emisión el próximo lunes 3 de abril de 2023. Y mucha gente se pregunta, ¿qué es lo que pasó en la CBG ayer en Guayana? Pues bien, la gente siempre pendiente de estos hechos nos envía un video sobre cómo sacaron a los directivos de la CBG después del allanamiento de sus instalaciones. Pura policía anticorrupción, ¿eh? Ya lo van a esperar ya. Adelante. Es para que no lo vean cuando se lo llevan preso. Claro, es para que no lo vean.
De igual manera, eso van a salir por todos lados. Sí, eso lo están sacando por los otros lados. Mira, ve, allá te ve por donde salieron, ve. Ahí, sí, mira, ve, lo van a sacar por ahí, lo van a sacar por ahí. En la vaina que se confundieron Los carros metieron para allá por el sótano. Y se metieron por la Plaza de las Banderas. Sí. No, pasa que por ahí baja el ascensor. Directamente al sótano. Y ahora una de poquito el lunes. Allá están la gente, ese es para que no lo vean cuando lo llevan detenido ni nada de eso. Un beta loco. Ahí va la otra patrulla. Ahí vienen todas las camionetas de nuevo para atrás. Por donde no era, por la Plaza de la Bandera. Están perdidos. Están perdidos. Están más perdidos. Ahí van a meter la camioneta de Parrín. La ejecutiva esa. Ahí es que va a salir. Es para que... Soy yo, no monta nada. Una mierda esa, toda puta coñazo. Ese es para que no lo vean cuando lo montan, más nada, ese es todo. La policía anticorrupción, papá, de la Corporación Venezolana de Guayana. Para que lo metan preso, para que no se estén robando los reales de los trabajadores. Todos los reales de los trabajadores los roban. Este carro que vino. Siempre Deportes, en Siempre Venezuela, con Luis Eduardo El Toto Mora. Hola, ¿qué tal? Cordial saludo con las buenas tardes para toda la gente que siempre está conectada en Siempre Venezuela, Siempre Deportes, en este día viernes, como siempre de costumbre y tradicional, aquí en nuestro programa en la apertura del fin de semana. Viernes 31 de marzo del 2023, es el día 90 del año y nos restan 275 días para decir adiós al 2023 y bienvenido el 2024. Un saludo especial para todos nuestros oyentes que están a través de la radio y nuestros seguidores a través de las redes sociales en el Facebook Live. Nos están sintonizando en cualquier rinconcito del mundo. Cordial saludo también para cada uno de mis compañeros en la parte periodística, en nuestro grupo de producción, para Camilo, la doctora Lizzy y para mi jefe de jefes, don Alan Peralta, un cordial saludo. El día de hoy trae la Iglesia Católica como santo a Santa Balbina de Roma. Es igualmente hoy el Día Mundial del Cáncer de Colon, exactamente dentro de tantas cosas que se dan y en este caso el Día Mundial del Cáncer de Colon. Frase célebre para hoy, para el fin de semana y para la vida. Abro comillas, el deber tiene un inmenso parecido con la felicidad de los otros. Cierro comillas, el gran Víctor Hugo, el autor de estas palabras con gran sentido y con gran mensaje. Hechos que registramos en la historia. En 1561, exactamente hace 462 años, en Venezuela, el militar español Juan Maldonado funda la villa de San Cristóbal, allí en el estado Táchira, en territorio venezolano. Arrancamos con el tema del deporte venezolano a nivel local, pero también a nivel mundial. Y arrancamos, como siempre, con el tema del béisbol, diciendo que Ezequiel Tovar debutó siendo el jugador más joven en la franquicia de los Rockets de Colorado. El comienzo de la nueva temporada de las Grandes Ligas, la MLB, el día jueves 30 de marzo, tuvo un registro particular para un pelotero venezolano. Se trata del campocorto oriundo de Maracay, estado de Aragua, Ezequiel Tovar, quien debutó en las Grandes Ligas, siendo el jugador más joven con 21 años en el Open Day de los Rockies de Colorado en cualquier posición en la historia de la franquicia. Tovar salió como noveno en el orden al bate y defendió el shortstop de Colorado. Se fue de 5-1, mientras que sus compatriotas Harold Castro de igual manera registró 5-1, el receptor Elías Díaz de 4-1 y Jonathan Daza bateó de 5-1 también en la referencia y la estadística para los venezolanos. El lanzador Germán Márquez, quien se perdió el Clásico Mundial de Béisbol con Venezuela por una lesión en el tendón de la corva del pie izquierdo, fue el abridor inaugural de los Rockies de Colorado en lo que ya empieza a ser todo esto en la temporada del 2023-2024 del béisbol de las Grandes Ligas. Y continuando con el béisbol, don Alan,
pasión suya y pasión de los venezolanos, Pablo López brilló y se llevó la victoria en su debut con los de Minnesota. Los mellizos de Minnesota debutaron con victoria en el Open Day de las Grandes Ligas al derrotar a los Reales de Kansas City 2-0 en un duelo de picheo que se llevó a cabo en el estadio Kauman de Stadium, precisamente allí en lo que fue este encuentro. El lanzador venezolano Pablo López estuvo intratable y trabajó por espacios de 5.1 en el IP, permitiendo solo 2 hits y sin permitir carreras limpias, y ponchó a 8 bateadores para adjudicarse la primera victoria de la campaña y dejar su efectividad en 0.00. Exactamente. Los mellizos fabricaron y consiguieron con Dairo Burton el 1-0 en un cuadrangular totalmente solitario, y además en el mismo sexto inning con un sencillo remolcador de Trevor Larnach para dar cifras definitivas a un 2-0 en el encuentro que selló la victoria de los mellizos de Minnesota, 2-0 ante los Reales de Kansas City. Hablamos ahora del tema del fútbol e iniciamos con el tema masculino, porque el suramericano sub-17, la Vinotinto, debuta ante la poderosa Argentina. La selección nacional sub-17 de Venezuela iniciará su camino en el campeonato suramericano de la categoría que empezó ayer, día jueves 30 de marzo, en Ecuador, y lo hará ante una de las selecciones favoritas del torneo sub-17, como es la selección albiceleste, la selección de Argentina. El equipo criollo llega a este torneo en medio de una preparación que estuvo lejos de ser la ideal y que además fue bastante turbulenta, ya que no fue sino hasta hace pocos días, antes del torneo, cuando la Federación Venezolana de Fútbol seleccionó al entrenador que dirigirá a los criollos y fue designado como técnico Ricardo Baliño. El jugador vinotinto, a ser la gran figura, es sin duda y a mostrar, está reflejado en la responsabilidad de David Lacoya Martínez. Anoche se dieron ya los primeros resultados y apertura oficial del torneo. En el grupo A, Colombia empató 0-0 frente a Uruguay, y en el juego de fondo, el local, Ecuador empató 2-2 frente a Brasil. Hoy se abre la competencia oficial para el grupo B. A partir de las 8 de la noche, jugarán a primera hora Bolivia frente a Perú, y en el juego de fondo, a partir de las 8, hora local, hora venezolana, jugará Argentina frente a la selección de Venezuela. Y ahora, después del fútbol masculino, hablamos del tema del fútbol femenino, porque Pamela Conti dio a conocer la convocatoria para amistosos. Hoy fue dado a conocer a primeras horas del día la convocatoria de 24 futbolistas escogidas por Pamela Conti para afrontar la fecha FIFA del mes de abril de la Vinotinto femenina. La selección nacional se verá las caras ante Argentina los días 6 y 9 de abril, encuentros que se llevarán a cabo en Córdoba y en La Rioja, Argentina. Conti cuenta con un selecto grupo de jugadoras para afrontar los amistosos, en donde se destacan 8 jugadores de la sub-20, campeonas en Asunción en el 2022. La seleccionadora buscará cubrir las duras vacas de deportistas y futbolistas de gran recorrido a nivel del fútbol venezolano, como Daniuska Rodríguez y Gabriela García, así como también de la jugadora Joemar Juárez Cuco y Bárbara Oliveros, quienes actualmente se encuentran preparándose o recuperándose de todos los tipos de lesiones, las cuales no han podido actuar en los últimos tiempos con la Vinotinto. Por su parte, también hablamos de Ravelin Carrasco, también está fuera de la selección por motivos personales. Y cierro noticias con el tema del baloncesto, porque Guayqueríes de Margarita suma su poder a la banca. El conjunto oriental anunció la llegada de Mauricio Arregui para dar más poder a su banca para la ya iniciada temporada de la Superliga Profesional de Baloncesto de Venezuela. El pivo uruguayo llega desde el Club Atlético Goes de la liga local de la Liga Uruguaya de Baloncesto, conjunto en el que fue compañero de Wandy Galaterol y de David Cubillán. La llegada de la nueva pieza importada para la tribu fue anunciada a través de sus redes sociales, en la cual dan la bienvenida al jugador. Cabe destacar que Arregui, uruguayo, dejó muy buenos números con el Goes, en los cuales totalizó 54 puntos, 20 rebotes y 2 asistencias en 16 partidos disputados en pleno desarrollo de la Liga Uruguaya. Además, está afrontando su primera experiencia
como jugador en el baloncesto venezolano. No es más de momento, don Alan, compañeros, y todos nuestros oyentes y todos nuestros seguidores en Siempre Deporte, Siempre Venezuela. Recuerde que hoy es viernes, fin de semana, el cuerpo, la mente y el bolsillo sí que lo saben y de qué manera. Nos veremos más adelante con otro reporte, porque esto es Siempre Deporte, Siempre Venezuela. Gracias a todos. Siempre Deportes, en Siempre Venezuela, con Luis Eduardo El Toto Mora. Bueno, fue el reporte de deportes del Toto Mora que nos ha traído, como todos los viernes, esta información. Siempre Venezuela también con el deporte. Bueno, seguimos acá con más información en Siempre Venezuela. La Asamblea Nacional Ilegítima aprobó hoy en primera discusión y en una sesión especial el proyecto de ley orgánica de extinción de dominio, una norma que pretende recuperar rápidamente bienes de personas naturales o jurídicas, ya sean nacionales o extranjeras, vinculadas con delitos cometidos contra el patrimonio público y el tráfico ilícito de sustancias. El diputado oficialista Diosdado Cabello presentó el proyecto de ley. Destacó que esta norma deriva de la pregunta de qué hacer con los bienes recuperados de actos de corrupción. Estos deben ser recuperados, afirma, y usados a favor del pueblo. Pudiera haber a alguien que no le guste la ley, pero porque le mete la mano en el bolsillo a los ladrones. La norma deja en manos de tribunales de control, luego de una solicitud del Ministerio Público, autorizar la transferencia de bienes al Estado venezolano con o sin la presencia del acusado. En algunos casos se contempla que exista una sentencia firme para disponer de ello, además de garantizar el derecho a apelación, que deberá ser respondida en un lapso de 5 días hábiles. También Cabello leyó la exposición de motivos de esta norma compuesta de 46 artículos, donde se expresa, entre otras cosas, la imprescriptibilidad de las acciones judiciales dirigidas a sancionar los delitos contra el patrimonio público o el tráfico de estupefacientes. Me explico, si alguien cometió un delito hace 5 años, le sale esta ley. Si cometió un delito hace 10 años, le sale esta ley, aseguró el diputado entre aplausos de su bancada. Ahora yo digo, ¿dónde queda el principio de la no irretroactividad de las leyes? Es el principio de que las leyes inician vida en el momento en el cual son sancionadas y no tienen efecto retroactivo a menos que beneficien al reo o al procesado penal. O sea, se están pasando por el forro la ley. Yo creo, y me permiten esta apreciación, que esta ley tiene más un sentido de perseguir bienes de demócratas que están actualmente en el exilio que de personas que están actualmente acusadas de corrupción. Por una cosa van a hacer otra. Acuérdense de mí. Bueno, seguimos acá en Venezuela, siempre, siempre Venezuela. Escuchemos el reporte de Rixia Navarro desde la costa oriental del lago. Gracias por el pase en los estudios desde el estado Zulia, Venezuela, quienes acompañan a esta hora de la mañana Rixia Navarro. Y es que en esta oportunidad, en el día de ayer, los alcaldes del municipio de Lagunillas y municipio Simón Bolívar llevaron a cabo la entrega de la memoria y cuenta. En el caso del municipio Simón Bolívar, Argelio Riera, recordemos que la Cámara Municipal es del área del oficialismo. Sin embargo, acotó dentro de su presentación que la mayor inversión se llevó a cabo en el área de salud y sobre todo de beneficios sociales para la comunidad de esta entidad. Habló de una manera muy generalizada en base a los sectores que fueron beneficiados de una u otra forma por el trabajo de la gestión del año 2022, como también hizo reseña en digamos, actividades o estrategias que se aplicaron en los diferentes sectores en el ámbito deportivo y sobre todo en el ámbito cultural, que estaba muy abandonado desde hace mucho tiempo.
En lo que es el desarrollo de inversiones para el municipio Simón Bolívar, ahí debemos acotar que uno de los proyectos emblemáticos que se ejecutó al 100% en su trabajo fue la inversión del materno que llevará por nombre Franklin Duno Petit. Acotó también el alcalde de esta entidad que parte de la segunda fase para este año será entonces el acondicionamiento, dotación de este importante ambulatorio por parte en conjunto con la Gobernación del Estado Zulia y el gobierno municipal para darle funcionamiento a este materno infantil. En lo que es la inversión en el área de estructuras, también acotó el alcalde Argelio sobre el alumbrado que se está llevando a cabo en la avenida principal del municipio Simón Bolívar. Detalló también que para este año 2023 espera contar con el cementerio municipal, primer cementerio a la cual este municipio no contaba y que es uno de los proyectos para el año 2023. En lo que concierne al municipio Lagunillas, pudimos conocer que el alcalde José Cho Mosquera llevó a cabo lo que es el conocimiento de trabajos sociales también que fueron llevados de la mano con la primera dama conjuntamente con el alcalde José Cho Mosquera en inversiones para el beneficio de los niños, de las mujeres y personas de la tercera edad de este importante municipio. Aclaró también de que se trabajó en base a la parte deportiva y la parte recreativa como un bastión que se debe desarrollar en el municipio Lagunillas. Sin embargo, de manera general también hablaron sin dar conocimiento de cifras o de cantidades de manera específica. Para el día de hoy se tiene previsto que estará presentando la memoria y cuenta el alcalde del municipio Cabimas, quien contará con la presencia del gobernador del estado Zulia. Hoy estaremos muy pendientes de lo que se pueda presentar en el municipio Cabimas. En otro orden de idea, también queremos acotar que en Venezuela, en el estado Zulia, costa oriental del lago, ya los cuerpos de seguridad se están preparando para lo que será el operativo de Semana Santa 2023. Seguimiento que estaremos llevando a cada uno de ustedes ante lo que será esta temporada santa, como se califica en nuestro país. Esta es la información que tenemos hasta los momentos para nuestros amigos de Siempre Venezuela. Desde la costa oriental del lago, estado Zulia, Venezuela, reportó Rixia Navarro. Bueno, fue el reporte de Rixia Navarro desde la costa oriental del lago. Vamos a pasar un video corto de un trabajo que un colaborador nos ha hecho llegar desde Coro, la capital del estado Falcón. Allí, una capital de estado no tiene semáforo funcionando. Vean ustedes la denuncia que hace este ciudadano. 1:32 minutos del 31 de marzo del 2023. Desde la época de los reyes Saúl, David y Salomón, no hubo un peor gobernante en el estado Falcón como Víctor Clark y el alcalde de aquí de Coro, que lo hubiesen hecho tan mal con Coro, estado Falcón. ¿Cómo es posible que el semáforo de aquí de la Independencia, que es la entrada de Coro, no funcione? Y así como está ese semáforo, están todos los semáforos de Coro. Dijeron que iban a traer semáforos inteligentes y se robaron los reales. ¿Hasta cuándo? Tengan dignidad. Plomo en el aire, Johnny Tobar. Bueno, ahí está la denuncia que hace este colaborador del programa Siempre Venezuela. Nos despedimos, finalizamos esta edición de Siempre Venezuela. Los invitamos para la tarde de 4 a 6 con una nueva edición del programa en el día de hoy. Nos encontramos, buen provecho. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela Siempre, Siempre Venezuela.